Bueno, buenas tardes, bienvenidos hermanos a un nuevo encuentro de nuestra clase de pedagogía. Es un placer podernos conectar en este tiempo, poder compartir, bueno, conocimientos, experiencias e ir creciendo pues en este aspecto de la pedagogía. Antes que nada, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Vamos a pedirle que Él traiga su presencia en este tiempo, que nos enseñe que aquellas cosas que van a quedar guardadas en nuestra mente pueda hacer de ese modo también. Y no sé si el pastor Hernando nos puede colaborar con la oración. Oremos. Soberano Gracias. Señor y Dios eterno, te damos gracias por poder llegar ante tu trono, por Jesucristo, quien nos abrió este camino para acceso, para estar delante de ti, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de compartir lo que nos enseñas a través de la vida. Gracias por permitirnos interactuar como miembros del cuerpo y poder edificarnos mutuamente. Rogamos que dispongas nuestros intelectos, nuestro ser para poder recibir y aprender y también compartir con otros de acuerdo a la necesidad. Guíanos y ayuda a la profesora a expresar lo que quiere transmitir para edificarnos. En Cristo Jesús. Amén. Ah, bueno, muy bien. Entonces, bueno, la semana pasada yo les compartí que quería trabajar con ustedes por el WhatsApp algunos videos de personas que, digamos, como que tienen cierta autoridad en el tema y nos hablan de su experiencia como maestros. Todo esto lo estamos haciendo con el objetivo de que ustedes vayan haciendo un listadito para ustedes mismos de lo que consideran que es un buen maestro, ¿sí? Independientemente del área que están trabajando cada uno de estos conferencistas. Les explicaba yo también en el WhatsApp que estos conferencistas tienen unas conferencias súper largas de los temas, pero yo escogí como unos extractos, ¿sí? Y voy a seguir enviando material y contenido similar para que nosotros nos hagamos esa pregunta, ¿no? Y es, ¿qué características podría tener un buen maestro sin importar ni la especialidad, ni tampoco el contexto de los estudiantes que tiene, sino como en su rol, pero también en su carácter y como en la visión que tiene de maestro, ¿sí? Entonces, les envié esto pasado el fin de semana, así que vamos a estar trabajándolo como de manera personal. Es probable que para hoy pues no hayan alcanzado a observarlo tan detenidamente porque no hubo mucho tiempo, pero sí vamos a estar como alimentándonos, además de la temática que vamos en clase, vamos a estarnos alimentando de esos videos que me parece súper importante. Y vamos a continuar con nuestro tema. Hemos estado trabajando del constructivismo desde el punto de vista cognitivo. El constructivismo es una línea de pedagogía que nos enseña que el conocimiento se construye, ¿sí? Y el conocimiento se construye con los dispositivos que tenemos, ¿cierto? En nuestra mente, con nuestras facultades de pensamiento y con la forma en la que nuestro cerebro se desarrolla, ¿sí? Así que vamos a continuar como analizando este aspecto. Bienvenida, hermana Natasha. Eh, Aquí está hermana Ibar también. Bienvenida, hermana Gracias. Ibar. Buenas Bueno, entonces, noches. buenas noches. Entonces, vamos a continuar contando un poco de cómo entonces es que se desarrolla el cerebro a través del tiempo, basado como en los estudios que hasta el momento han habido de esta línea del constructivismo y que tenemos en cuenta pues en el momento en el que enseñamos, ¿bien? Entonces habíamos visto que según un autor llamado Piaget, nosotros tenemos como unas etapas de desarrollo de pensamiento y estábamos entrando a la tercera etapa que se llama operaciones concretas y que habíamos quedado allí de los 7 a los 11 años y habíamos dicho, bueno, ¿qué podemos hacer de los 7 a los 11 años o qué características tiene el pensamiento, la mente y la capacidad, ¿sí? O las facultades de esta persona en esta edad, digamos que de manera general, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunas características fundamentales. La primera es, desarrollan el pensamiento lógico, pero no abstracto, o sea, razonan lo que ven. Todavía es muy importante el ambiente físico, lo que utilizamos para enseñar desde el punto de vista físico, ¿sí? Digamos que esta es una manera de captar su atención y de que también ellos puedan lograr un razonamiento más profundo. Ya no son influidos por la apariencia. No sé si ustedes han observado algunas imágenes que hay dos objetos y uno parece que está más lejos y otro más cerca, pero realmente pues es una cuestión
de percepción, porque en realidad no es así. Bueno, no son influidos por la apariencia, realizan comparaciones lógicas para responder al estímulo. Es decir, hay un desarrollo lógico ya en este punto, ¿sí? Y presenta una disminución gradual del pensamiento egocéntrico, es decir, me fijo un poco más en los demás. Otras características son, básicamente son 5: relaciones espaciales, conservación, categorización, seriación y transformación. Al término de estas 2 etapas, que son las que nos quedan, vamos a hacer 4 preguntitas, ¿sí? Entonces, estemos pendientes de estos temitas, que vamos a tener ahí como unas preguntas con respuesta múltiple, para que nosotros podamos entender de qué caso se trata, de qué caso, de qué etapa estamos trabajando. Entonces, relaciones espaciales, o sea, espacio. Idea de distancia entre lugares lejos y cerca, ¿sí? Entonces, ellos ya pueden decir, bueno, eh, es más lejos de aquí a España y es más cerca de aquí, o sea, eso lo entiende la mente, ¿sí? Y es más cerca de aquí a Perú, por ejemplo. O es más lejos de aquí al siguiente barrio y es más cerca de aquí, ¿sí? Esas comparaciones de distancia. Recuerdan rutas, espacios que han trabajado. Tienen la capacidad de utilizar mapas, comunican información espacial y van mejorando con la edad, ¿sí? Conservación. Entienden que el objeto permanece igual a pesar de los cambios. Por ejemplo, un ejemplo claro podría ser el agua, ¿sí? Entonces el agua, digamos como que presenta unos cambios, pero básicamente, ¿sí? Cambios de estado, es decir, el líquido, ¿sí? Es sólido, pero sea como sea, digamos la situación en que se encuentre, pues sigue siendo lo mismo en esencia, ¿sí? Que es agua. Categorización es la capacidad de ver la relación entre todo y sus partes, ¿sí? Incluye habilidades complejas, incluso de clase y seriación. Por ejemplo, un ramo de 10 tulipanes y un ramo de 5 rosas. ¿Hay más tulipanes o flores? ¿Sí? Entonces ahí nos están diciendo, bueno, hay un ramo y hay 10 de uno y 5 del otro. Entonces, si vemos, hay como dos informaciones, una que es la categoría general y dos subdivisiones de esa categoría. Entonces podemos hacer ejercicios de este tipo. Seriación es la capacidad de ordenar los objetos por en progresión lógica. Entonces, si yo digo, bueno, vamos a ordenar todos en función de, por ejemplo, en función del color, en función del material, en función del número 1, número 2, número 3, número 4, ¿sí? Transformación. Capta el estado de ánimo de las personas a pesar de la apariencia, la esencia se mantiene. Ejemplo, alegría y tristeza, se da cuenta, ¿sí? Y dos tipos de razonamiento que son muy importantes a través de toda la vida. Desarrollo de pensamiento inductivo, que es cuando a partir de observaciones particulares, ¿sí? Cosas muy específicas, yo puedo llegar a entender conclusiones o conocimientos generales. Y el contrario, que es el conocimiento deductivo, que es cuando empiezo con una idea general, pero la voy categorizando en subtemas y voy entendiendo cosas muy específicas a raíz de un conocimiento general. Entonces, estas son dos maneras de enseñar. Yo puedo enseñar un tema partiendo del conocimiento inductivo, ¿sí? Es decir, partiendo de las partes, o puedo enseñar un tema partiendo de lo deductivo, es decir, partiendo del conocimiento general para luego explicar cada una de las partes. Bueno, lo ideal yo considero que es hacer los dos procesos, ¿sí? Si trabajo un tema de forma inductiva, pues qué bueno que también puedo hacer el análisis contrario, o sea, invitarles a hacer el análisis contrario. Y si enseño de manera deductiva, qué bueno que pueda luego invertir. Eso se llama como invertir el conocimiento y es muy útil. No sé si algún hermano tiene dudas en esta sección, en esta parte que estamos trabajando hasta este momento. Bueno, muy bien. ¿Por qué estamos viendo estas características? Porque nos interesa saber cómo puedo enseñar en esta etapa. Entonces, en esta etapa, qué importante es tener recursos físicos, ¿cierto? Tenemos una mejora sustancial en los procesos de memoria, entonces qué importante es aprovecharlos, ¿sí? Tenemos dos procesos que hace el cerebro muy bien, que es de conocimiento inductivo y deductivo, entonces qué bueno es ordenar el conocimiento en esas dos formas, ¿sí? Qué bueno es involucrar ejercicios donde yo pueda ponerlos a ordenar, por ejemplo, ¿sí? O a categorizar el conocimiento, organizarlo, ¿sí?
Entonces, qué bueno tener como en cuenta estas características cuando yo voy a enseñar. Y nos queda la última partecita que es las operaciones formales, que son 11 años hasta este momento. Y tenemos 5 características ahí como las más esenciales. Entonces, la primera de ellas, bueno, ahí están los puntos generales, la lógica combinatoria, los nombres son un poquito complejos, pero la explicación es un poco más sencilla. El razonamiento hipotético, el uso de supuestos, el razonamiento proporcional y la experimentación científica. Vamos a ver de qué se trata cada uno, ¿sí? La lógica combinatoria es un razonamiento, un proceso mental necesario para resolver problemas de combinación o problemas relacionados con las diferentes formas en que se puede realizar una operación con un conjunto de cosas. Entonces nosotros vemos, digamos que desde el punto de vista matemático, ¿sí? Nosotros empezamos a ver situaciones más complejas que no involucran una sola forma de desarrollar pensamiento, ¿sí? Como si yo tengo 3 tulipanes y le sumo 2 rosas, ¿cuánto queda? Sino que involucran procesos más complejos, ¿sí? Procesos un poquito más profundos. Entonces, ¿qué es lo que estamos desarrollando ahí? Que si, por ejemplo, desde el punto de vista matemático, por ejemplo, alguien pone una suma, ahora pone un problema que es mucho más complejo, que involucra no solamente otras, digamos, como otras operaciones en sí, sino que el funcionamiento de la mente tiene que ser un poco más complejo para poder comprender el problema que se está planteando. Entonces, un problema más complejo que exige que haya combinaciones en el pensamiento. Digamos que el ejemplo es matemático, pero pues se puede aplicar a cualquier área. El razonamiento hipotético abstrae los elementos esenciales de una situación no real y llega a una respuesta lógica. Esto es muy importante porque digamos que todo lo que hemos hecho antes de este momento ha sido completamente concreto, ¿sí? En el sentido de que hemos usado cosas físicas que se pueden ver, que a raíz de ello se puede trabajar, pero en este punto yo puedo poner un ejercicio supuesto, algo que no existe, y él está en capacidad de trabajar con algo que no ve, ¿sí? Que solamente está abstrayendo. Tenemos también el uso de supuestos. Este se parece mucho al razonamiento hipotético en el sentido de que son cosas que representan la realidad, pero no se presenta evidencia de eso. Se puede discriminar entre lo probable e improbable y trabajar con ambos con igual facilidad. Es decir, no todo lo que se presenta es real, pero yo puedo trabajar con esa información para deducir cosas, ¿sí? Así sean supuestos, no cosas concretas, cosas abstractas, puedo trabajar con ello para encontrar resultados. El razonamiento proporcional es la capacidad para usar una o más relaciones de matemática a un determinado objeto, ¿sí? Relaciones de proporción, ¿sí? Entonces ya soy capaz de realizar procesos matemáticos un poquito más profundos y encontrar relaciones de magnitud, relaciones de tamaño, un poquito más complejas. Y la experimentación científica es el que yo pueda, a raíz de una experiencia, generar hipótesis, ¿sí? Generar soluciones, como plantear nuevas maneras de entender un concepto. Es decir, que el proceso ya es un poquito más autónomo. Entonces, ahora vamos a ver, para ver en qué etapa nos encontramos en determinado caso. ¿Listo? Me encantaría que de pronto algún hermano me ayudara a leer el primer problema y entre todos vamos a tratar de pensar en qué etapa nos encontramos. ¿Listo? No sé si algún hermano nos puede ayudar ahí leyendo como la primera preguntita que se encuentra ahí. ¿Cuál es lo que quieres que leamos? Hermana, ahí dice cómo comprobar en qué etapa se encuentra debajo del título. Ajá. La primera, el racionamiento combinatorio es un razonamiento necesario para resolver problemas de combinación o relacionados con las diferentes formas en que se puede realizar una operación con un conjunto. Nos estamos refiriendo a... Entonces recordemos que la sensoromatriz es bebés, ¿cierto?
Ujú. preoperacional hasta los 7, operaciones concretas hasta los 11 y operaciones formales. Entonces, ¿en qué etapa hemos visto que uno puede hacer este tipo de operaciones donde hay combinaciones, donde, bueno, el proceso es un poco más elaborado? En operaciones concretas o Sí, ya en muy bien. operaciones Y más que todo en operaciones formales, y en más que formales, nada, sí. correcto. Es que yo puedo hacer ejercicios donde involucro muchas, digamos, como muchos aspectos a resolver en un solo problema, ¿sí? Y ellos pueden captar toda esa información, ¿sí? O sea, para ellos no es difícil decir, bueno, me está pidiendo que haga 4 cosas a la vez en un proceso, en un solo problema, me está pidiendo que haga 4 cosas. Ah, bueno, las recuerdo y las hago. Sencillo. Súper, gracias, hermana. El siguiente ejercicio es el que se encuentra de la mitad de la diapositiva hacia abajo. Hermana, yo quería hacerle una pregunta. O Dime. sea, a pesar de que las operaciones concretas son hasta los 11 años y después de los 11 hasta nosotros adultos estamos en las operaciones formales, nosotros podemos en algún momento no desarrollar áreas y, y quedarnos en la etapa de los 11 o todos pasamos a la etapa de adultos. Bueno, yo he visto casos muy particulares, gracias por la pregunta, en los que realmente no se pasa del proceso de operaciones concretas, ¿sí? Por ejemplo, personas con déficit en lenguaje, personas con déficit en razonamiento lógico, personas con algún tipo de característica especial, algunos de ellos solamente llegan a lo concreto. Entonces, ¿qué hacen los niveles educativos para ellos? Tratan de trabajar con estas personas lo que necesitan para la vida, ¿sí? Entonces, esta persona que necesita aprender a manejar el dinero, listo, enseñémosle eso, aprender, o sea, cosas muy elementales con las cuales esa persona pueda llevar una vida normal, ¿sí? Tener una rutina clara, entender unos procesos como mínimos, ¿sí? Pero sí en muchos casos llegamos hasta un punto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la mente es, digamos, como nuestro pensamiento sopesa lo que no alcanzaste a recibir por un lado, digamos como que la mente lo compensa a través de la vida, ¿sí? Entonces digamos que tú en tu experiencia de vida de pronto no tuviste todo ese desarrollo, por ejemplo, de lo concreto. Uno de los vacíos que yo veo en la educación es que nosotros no pasamos por lo concreto, ¿sí? O sea, empezamos con la experiencia como en lo sensoriimotriz y entonces ponemos a los niños a jugar y todo eso, y luego de una vez, pum, para lo abstracto, o sea, de una vez, mire a ver, pero piense en su mente y se acabó, o sea, se acabó todo lo concreto y se acaba muy temprano, ¿sí? Entonces, digamos que para esos casos uno queda como, bueno, yo esto, o sea, yo esto lo sé hacer, pero realmente no hice los procesos completos, pero sí a través de las experiencias de la vida, muchas veces ese conocimiento se va desarrollando, aunque no sea un conocimiento académico. Es decir, puede que a mí nunca me hayan enseñado las sumas con, por ejemplo, no sé, fichitas, sino que a mí me dijeron, mire, piense, o sea, como le salga. Pero después yo sí tengo que ir al mercado a comprar 2 manzanas, ¿sí? Entonces, eso hace que, y luego tengo que comprar 2 peras. Entonces, eso sí hace que de alguna manera lo que no aprendí mmm, se compense con las propias experiencias de la vida. Ahora, ¿qué es lo ideal? Que nosotros sí lo hagamos en el tiempo correcto. O sea, sería muy chévere que nosotros pudiéramos enseñar sin necesidad de ser como agresivos con los procesos. O sea, por ejemplo, sin necesidad de pedirle a una persona a los 10 años que solo haga procesos abstractos o a los 9 años, cuando no es lo ideal, ¿sí? O sea, lo ideal sería que los procesos no fueran tan agresivos. Pero yo creo, hermana, que uno termina desarrollándolos, porque como hay muchas formas en las que uno aprende y no todas las formas son académicas, yo considero que la gran mayoría de gente termina aprendiendo esos procesos. O Pero sea, termina. hermanita, los niños considerados genios o regalados, como les llaman aquí, ellos los aíslan y los ponen en sitios y los llevan a la universidad y terminan carrera científica a los 12, a los 13, a los 14 y se están brincando todas las etapas. Entonces, ¿cómo es eso? Sí, correcto. De pronto desde el desarrollo del pensamiento, ¿no? Porque puede que el desarrollo del pensamiento sea muy acelerado y eso también se debe al contexto. Es decir, por ejemplo,
yo he visto casos en los que, por ejemplo, la mamá es músico, el papá es músico, y naturalmente los chicos muy pequeños ya tienen muchas habilidades que no hubo que explicar, no hubo que hacer procesos, no hubo que hacer estimulación, nada, los niños son muy buenos, ¿sí? Entonces, puede que desde el punto de vista cognitivo no hayan huecos, ¿sí? Pero aún así hay otra parte en la vida que es mi desarrollo, como te digo, como mi desarrollo social y mi desarrollo emocional, que es muchas veces lo que yo creería que sí se coarta. Puede que no desde el punto de vista cognitivo, pero puede que sí desde otros puntos de vista que no sea necesariamente el cognitivo, porque normalmente eso tiene que ver mucho con el contexto. Cuando hay un niño que conoce muy bien la física, por ejemplo, yo escuché un video de un chico que le funcionaba muy bien todos los procesos para física, pero resulta que sus papás también, digamos que sus papás también tenían todo ese proceso. Entonces decía un señor que se llama Suzuki, es un metodólogo de la música, que decía que la formación musical de una persona empieza con la formación musical de la abuela, decía él. O sea, naturalmente si mi abuela ya tuvo un bagaje y mis papás un bagaje, yo ya voy ganado, ¿sí? Comparado con otras personas. Y no siempre necesariamente es que estemos siendo agresivos con los procesos. A veces, muchas veces es por contexto que los chicos, pues, digamos que tienen ciertas facilidades a lo que uno llama genio, digamos. En el ejemplo que puso Natacha, significa que ese niño no quema ciertas etapas en su vida, en algunas áreas. Ujú. Sí, correcto. Eso es lo que ella plantea. Ella dice, bueno, entonces yo lo que digo es que sí, quizás puede que la forma de aprender el conocimiento sea agresiva, pero si tiene cierta facilidad, puede que no. Pero puede que desde otros puntos de vista sí. O sea, si yo estoy en la universidad a los 12 años, eso representa para mí un montón de etapas no vividas, ¿sí? Entonces ahí tenemos, bueno, yo conozco el caso de muchos artistas, no sé si ustedes recuerdan, pero uno de los grandes artistas de hace un tiempo fue Michael Jackson y uno decía, bueno, pero el hombre es un genio, sí, pero ¿a qué costo? ¿Sí? No tuvo niñez, no tuvo adolescencia, ¿sí? O eso es lo que dicen los que digamos, como que fueron parte de ese proceso. O sea, fuera un genio, sí, y desarrolló muy bien su parte cognitiva o su parte de talento, su desarrollo de talento, de habilidad, pero se quedó cojo en lo emocional, se quedó cojo en lo social, ¿sí? Él mismo decía, uy, o sea, mi vida fue muy dura y no quisiera que hubiera sido así. Entonces, bueno, eso es como lo que yo veo desde ese punto de vista. Bueno, vamos a continuar con, con la siguiente pregunta. Si alguno de pronto lo quiere leer, como para podernos ubicar, que a veces es un conocimiento como un poquito grueso, pero vamos a ubicarnos con con la segunda pregunta. Entonces, no sé si algún hermano lo puede leer. ¿Cómo comprobar? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo comprobar en qué etapa se encuentra? El razonamiento combinatorio es un razonamiento necesario para resolver problemas de combinación o problemas relacionados con las diferentes formas en que se puede realizar una operación con un conjunto de cosas. Bueno, en ese habíamos dicho que es operaciones formales, ¿verdad? Es un proceso un poquito más complejo, o sea, de los 11 en adelante. En el segundo, hermana, ¿tú nos puedes ayudar leyendo el segundo? El que está en la parte de abajo. Ok, sorry. Ok, nos estamos refiriendo a la etapa sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales. ¿Esa sigo abajo? Sí, abajo, sí, señora, gracias. Ok, nos estamos refiriendo a la etapa, comienzo etapa, en la etapa los niños adquieren allí o más abajo. Allí, Ahí, señora, en la hermano. etapa. Ok, en la etapa, los niños adquieren la capacidad de recrear escenarios, representaciones o simulacros, o perdón, simulaciones con personajes y tramas, como pretender ser la mamá o el maestro. Si el niño es capaz de
responderte con un discurso y de involucrarse en la simulación del juego imaginado, inclusive le da vida a los seres inertes, animismo. Se vuelve egocéntrico, centrándose en una característica o situación. Lo leí un poquito raro, pero perdone, la vista me Gracias. falla. Súper. Entonces estamos diciendo que tres características. Uno, imagina cosas. Animismo se llama eso. O sea, le coloca a los animales, plantas, bueno, todo, muñecos, vida, ¿cierto? Dos, es egocéntrico, o sea, piensa en sí mismo, ¿sí? No, son solo esas dos características, ¿cierto? Son egocéntricos y además de todo, pues tiene una gran capacidad creativa de imaginación. Acuérdense, sensoriomotrices, bebés, preoperacional, hasta los 7 años, 7 a 11 operaciones concretas y 11 en adelante operaciones formales. ¿Algún hermano que nos quiera contar en dónde cree que está este niño? Este niño que imagina, que juega a darle vida a las cosas. Está en la etapa de preoperaciones concretas y preoperacionales. Súper, muy bien. Sobre todo preoperacionales. Sobre todo hasta los 7 años el niño es más que nada egocéntrico y le da vida a los seres inertes, ¿sí? Como 2, 7 años, el niño está como pasando por esa etapa. Muy bien, pero sí, está más o menos ahí, preoperacional y operaciones concretas, más preoperacional, o sea, más se da entre los 2 y los 7 años. Sí, pero como tú dijiste que en las operaciones concretas ya perdía un poquito el egocentrismo, pero que todavía seguía. Que todavía seguida, correcto, tienes razón. Sí, me parece que es una buena respuesta entre 2 y 3. Súper, gracias. Excelente. Nos quedan dos preguntitas ahí. La tercera la voy a leer yo. Dice, en esta etapa el niño comienza a entender medidas concretas, tales como líquidos, números, la longitud, la masa y el peso. Establece seriación, agrupación y clasificación de los objetos que le rodean. ¿Nos estamos refiriendo a qué etapa? Operacional. Concreto. No, operaciones concretas, la tercera, pienso yo, ¿no? Muy bien, excelente, operaciones concretas. O sea, él necesita algo físico para entenderlo, ¿sí? Si le voy a enseñar líquidos, pues póngale algo físico para que lo entienda, o números o longitudes, o sea, dígale camine hasta allá en pasos, ¿sí? O sea, cosas físicas, él necesita cosas físicas, cosas concretas, pero de todos modos puede hacer digamos que puede pensar lógicamente a través de esas cosas, ¿sí? Clasificar, agrupar. Muy bien, excelente. Y nos queda el último, para ver si alguien nos ayuda leyendo este último. Mientras el niño muestra al niño un objeto que puede ser su juguete favorito. Coloca el objeto detrás de una pantalla al alcance de los niños. Si el niño es capaz de encontrar el juguete al llegar detrás de la pantalla, quiere decir que él ha obtenido la permanencia del objeto. En esta etapa se completa cuando el niño obtiene la capacidad de entender que un objeto continúa existiendo, inclusive cuando no se ve. Muy bien, gracias. Ok. ¿Qué pensamos allí? Es relaciones espaciales. Correcto. Muy primarias, ¿no? O sea, sabe que si le escondo algo, él entiende que eso está ahí, va y lo busca, ¿sí? Porque sabe que el objeto no desapareció. Ok, bueno, entonces este proceso es un proceso muy primario ¿Es que hace, espaciales o no? dime, es que no te escucho.
discúlpame. Que si son espaciales o no. Que si son espaciales. ¿Puedes desarrollar un poquito más la pregunta? No, que como la que usted preguntó ahorita, el caso del niño que muestra el objeto, ¿son, son operaciones que espaciales de las operaciones concretas o de las formales, de las, porque el niño es capaz de encontrar el juguete. ¿Es una Sí, correcto. relación espacial de las operaciones concretas o de preoperacionales? Gracias, hermana. Bueno, para mí esta característica ya de los 0 a los 2 años existe, ¿sí? No a los 0 años, ¿sí? No cuando tiene 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero sí cuando tiene, por ejemplo, 1 año y 6 meses, él es capaz de entender que si yo pongo algo atrás, puede ir y buscarlo, ¿sí? O 2 años. Entonces yo diría que esto es más sensoriomotriz, ¿sí? Hace parte de lo sensorial, que él se dé cuenta que si yo le oculté algo no dejó de existir, sino que él lo puede ir a buscar, ¿sí? Ok. Eh, y también deporte un poquito preoperacional en los primeros estadios, ¿sí? Pero más que nada sensoriomotriz, es decir, un niño al 1 año y medio, tú puedes jugar a esto y el niño va a buscar, ¿sí? A los 2 años todavía puedes hacer el ejercicio y él va a decir dónde está, ¿sí? Va a entender que por más que lo ocultaste, está ahí, ¿sí? Es como una característica de proceso lógico, ¿sí? Entonces, súper. Yo creo que estas preguntas ya nos ayudan un poquito como a ubicarnos en esos procesos de operaciones. Bueno, más allá de los nombres, porque los nombres sí son un poquito complejos, es de pronto ir pensando cómo se desarrolla el pensamiento, cómo vamos creciendo en el desarrollo del pensamiento. Bien, vamos a continuar con otro personaje muy importante para la pedagogía, que se llama David Ausubel. Y él también hizo parte del desarrollo del constructivismo, es decir, de cómo se construye conocimiento, y él habla de una teoría que se llama el aprendizaje significativo. Entonces, él dice, bueno, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente, dice él en 1886. Entonces, él empieza a plantear que lo que yo ya sé importa, ¿sí? Que lo que yo antes he construido me ayuda a construir un conocimiento nuevo y que es muy importante entrelazar las dos cosas, lo que yo estoy aprendiendo con lo que yo sabía, porque así va a quedar mucho mejor en mi mente, va a quedar como mucho más guardado si yo utilizo los elementos que ya se sabían o lo que ya se sabía acerca del tema. Entonces, bueno, aquí hay un poquito Tengo sobre una él, dice David, pregunta, hermanita. dime, ¿sí? Ahí tengo una pregunta con el cuento de la reingeniería y como dice, y que escoba nueva barre bien y que a veces lo que tenemos en la mente, si está mal aprendido, es más difícil sacarlo para aprender lo nuevo porque tendemos a conservar lo que ya aprendimos. Entonces, ¿cómo es eso en este aprendizaje significativo? Porque él le está dando importancia a lo que ya sabemos. Y muchas veces, muchas de las teorías modernas dicen que debemos olvidarnos de lo que aprendimos y empezar de nuevo todo el proceso para poderlo aprender bien. Bueno, súper. Gracias por eso que estás compartiendo. En realidad nunca empezamos de cero. Para que nuestro cerebro aprendiera de cero, tendríamos como que borrarlo, como que volver a nacer. No hay ninguna manera en la que comencemos de cero, porque siempre nosotros ya tenemos elementos previos. Es decir, cuando nuestro profesor nos dice corra, nosotros ya hemos caminado en la casa con nuestros padres y para que nos digan no, tú tienes que volver a empezar de ceros, entonces tendríamos que devolver todo el proceso hasta cuando gateé, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, nunca empezamos de cero. O sea, nuestro cerebro no puede hacer eso porque vimos en las primeras clases que nosotros somos como una red, ¿cierto? Decíamos, no somos una biblioteca donde usted saca un libro y lo mete. No, libros aislados, sino somos más bien como una red, ¿sí? Entonces, yo puede que sepa algo mal, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía la idea, voy a poner cualquier ejemplo como para que ustedes me entiendan. Por ejemplo, yo tenía la idea de que, pensemos en algo muy, muy fácil.
digamos que yo tenía la idea de que, no tenía la idea de que las estaciones existían, sino que en todo el mundo había solo lluvia, calor y ya, y no sabía nada más, ¿sí? Pero incluso si no sabía eso, o si lo entendía mal, si yo solo entendía que existen tres estaciones, por ejemplo, o sea, si entendía mal la cosa, ¿sí? En el caso en el que a mí me preguntan, ¿sí? Y yo puedo conectar lo que yo sabía con algo nuevo, incluso si lo que sabía está mal, ¿sí? Entonces yo estoy volviendo a reconstruir el conocimiento. Entonces mi cerebro que está haciendo está diciendo, ah, no, no era así, era de otra manera, ¿sí? Entonces Ah, ya. ahí él hace conexión, incluso si lo que yo creía era errado. Es decir, si incluso alguien que había, no sé, voy a poner un ejemplo, leído la Biblia y decía, yo considero que Dios, sí, digamos que alguien se para desde ese punto de vista, incluso esa persona, eh, digamos como que acercándose nuevamente y conociendo algo que es correcto, está reformando, o sea, de todos modos sigue construyendo conocimiento, porque ya tenía un conocimiento y ahora lo está reconstruyendo, ¿sí? O incluso Ujú. nosotros, o sea, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, de pronto nos acercamos con una idea y luego todo el tiempo estamos como reconstruyendo el conocimiento y cada vez que nosotros nos acercamos, como que alcanzamos un conocimiento más profundo, ¿sí? Eso pasa en todo, pero nunca vas a empezar de ceros, ¿sí? Nunca es, no es posible, ¿sí? Para empezar de ceros, básicamente tendríamos que volver a nacer porque nuestro cerebro lo que hace es como unir y desunir cosas, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya no me sirve o estaba mal, ok, listo, lo reformulo, ¿sí? Y vuelvo y sigo haciendo conexiones, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, pues yo lo digo desde el punto de vista del aprendizaje, no sé desde dónde se aborde lo que tú planteas, pero desde mi punto de vista no se puede comenzar de ceros. Por eso es que es tan importante conocer desde dónde estamos hablando. Cuando yo tengo un estudiante, maestro de lo que yo quiero, es muy importante que yo sepa con quién estoy hablando, ¿sí? Porque eso me ayuda a saber qué sabe, qué no sabe, cómo aprendió lo que sabe y desde dónde yo puedo hacer como esas conexiones Te entre lo que pongo él un sabe. ejemplo, te pongo un ejemplo actual. Por ejemplo, dicen, yo no conozco a fondo la reforma de la salud de nuestro presidente, pero dice mucha gente que las reformas así como él la quería, eliminando absolutamente todo sin evaluar qué era lo bueno que tenía el sistema de salud actual, ¿sí me entiendes? Era un Ujú, error correcto. total. Pero hay la teoría de la reingeniería dice que hay que barrer con todo y crear un nuevo sistema y de pronto el nuevo sistema puede ser peor. Entonces, eso es lo que yo te estaba planteando de cuando uno viene con un vicio de aprendizaje, pero también está la otra parte. Por ejemplo, en mi caso, cuando estoy conociendo más y más de la Biblia, entonces vienen estudios que cuestionan que si Dios nació en un pesebre o que nació en una cueva, que si nació en diciembre y no en septiembre, y una cantidad de cosas. Y entonces cuando llega esa cosa, yo lo que le digo, ay, papito Dios, yo no me voy a meter más en eso porque eso no tiene sentido. Entonces no sé si estoy haciendo bien o si estoy haciendo mal, pero es que eso me complica la vida. Ok, entonces mira, hermana, respecto a lo primero que me estás planteando dos cosas muy interesantes. Respecto a lo primero que me estás planteando, yo pienso que es un error. O sea, siempre que yo vivo una experiencia, sea a nivel estatal o sea a nivel individual o a cualquier nivel, ¿sí? Es muy bueno evaluar y tener en cuenta lo que pasó, ¿sí? Si yo tengo en cuenta lo que pasó en la situación anterior, entonces yo puedo evaluar y sobre esa base sí construir, ¿sí? Entonces yo pues ahora sí digo que desde mi punto de vista, no parándome en David Ausubel, ¿sí? Y en su construcción de conocimiento, sino yo considero que lo mejor es evaluar, ¿sí? Lo que antes viví, lo que antes sucedió y sobre lo que evalúo, construir, ¿sí? Es decir, yo no soy muy partidaria de barrer con todo. Yo creo que uno no hace eso, como que se le borra el chip y entonces me parece que eso como un poco no tan, sí, como que no es como funcionamos nosotros. Yo lo presiento sobre eso. Y sobre el segundo, bueno, esta también es una persona muy personal, pero lo que yo de pronto ahí el pastor también nos puede colaborar. Lo que yo considero que, bueno, la Biblia se puede entender desde muchos puntos de vista, ¿sí? Pero la Biblia sobre todo, ¿cuál es el objetivo central de la Biblia? ¿Sí? El objetivo central de la Biblia es pues enseñarnos como
lecciones prácticas y cómo crecer en nuestra vida espiritual, ¿sí? Entonces, claro que es chévere, o sea, es importante que yo pueda saber, bueno, resulta que en el calendario judío no pudo haber sido en diciembre, porque es chévere como, porque mi conocimiento se desarrolla y eso es chévere, ¿sí? Pero digamos que nazca en septiembre o nazca en diciembre, no es como Ujú. que, aunque es importante, claro, porque te desarrolla el conocimiento y eso es chévere, ¿no? En cuanto más podamos saber, pues qué lindo es. No es que tu función, o sea, tu relación con Dios, eh, digamos, Ajá. como que cambie por eso, ¿sí? Entonces, ¿yo qué considero? Pues que uno que puede hacer, pues disfrutar, o sea, disfrutar del poder aprender estas cosas, pero eso no cambia la realidad espiritual que tú vives con Dios, ¿sí? Como esa relación que tú tienes con Dios, como hay otras cosas que sí lo hacen, ¿sí? Entonces yo creo que eso es muy chévere y me parece que es bueno disfrutarlo y como no angustiarse de pronto más de lo necesario, ¿sí? Sino entender que, bueno, nuestro calendario es diferente, ¿sí? Y evidentemente, pues hay unas razones históricas que plantean que la fecha pues no es nada que ver con nuestro calendario, pero bueno, nosotros vivimos en otro calendario. Es como, me parece que no es tan sabio angustiarse, mmm, digamos, por el calendario es algo que va a seguir existiendo de esta manera, ¿no? Entonces, pues yo no me angustiaría tanto por eso, pero es bueno saberlo. O sea, no está mal saber esto y no está mal si tú, digamos, en algún punto dices, estoy confundida, ¿sí? Entonces, si es así respecto a algún tema, pues buscar una autoridad y decir, bueno, ¿tú qué piensas acerca de esto? Pero sin angustiarse por eso, porque finalmente Dios es el que lo va guiando a uno, ¿sí? Si tú confías en él, Dios te va a ir dirigiendo. Entonces, pues es chévere, ¿no? Lo importante es como no angustiarse porque ninguno de nosotros llega a saber absolutamente todo, ¿sí? Y ese es un principio del conocimiento. Nosotros sabemos muchas cosas, pero ignoramos muchas otras. Y aunque nosotros nos dediquemos a estudiar, sabremos muchas cosas e ignoraremos muchas otras, ¿sí? Entonces ahí vas como en el paso en lo que Dios te va mostrando, con tranquilidad y si tú ves que necesitas como ayuda y algo que no entiendes, pues te apoyas, ¿sí? Pero pues mi percepción es como estar tranquilo, o sea, aprender no tiene que ser un proceso preocupante, ¿sí? O sea, como Ya. de angustia, que angustia no conocer ti, no tiene por qué ser un proceso eh, que te angustie en ese sentido, ¿sí? Gracias. Bueno, igual ahí para las dudas, yo misma muchas veces como buscando ayuda como con diferentes líderes, bueno, ¿y esto cómo es? ¿No? Porque hay muchas cosas que ignoramos, ¿no? O que, por ejemplo, yo ignoro, entonces qué chévere es también ahí como apoyarnos en esa parte. Bueno, para continuar con el aprendizaje significativo, que yo creo que es lo que vamos a tratar hoy, ¿sí? Eh, requisitos, hay dos, dice, la estructura cognitiva, conceptos, ideas, relacionado con el tema de estudio. Entonces, la estructura cognitiva es cómo yo voy desarrollando pensamiento. ¿Sí? Entonces, tiene que haber una estructura cognitiva, o sea, tiene que haber algo que yo he aprendido, que yo he relacionado. Y dice relación e interacción de los saberes o conocimientos previos con los nuevos conocimientos. Este es como lo esencial, lo fundamental. Coger los conocimientos previos, tenerlos en cuenta para formular conocimientos nuevos. Entonces, David Ausubel es psicólogo y pedagogo en Estados Unidos, vivió de 1918 a 2008, reciente. Y bueno, ahí hay un glosario donde nos dicen estructura cognitiva, ¿qué es? Lo que ya les conté, preconceptos, lo que yo sabía antes, aprendizaje significativo, cuando conectó las dos cosas, ¿sí? ¿Qué es un aprendizaje significativo? Cuando yo interactúo la nueva información con conocimientos previos, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito. ¿Tienes El aprendizaje. Ajá, tienes un dime. ejemplo? Un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo del aprendizaje significativo, ¿sí? Ujú. Bueno, correcto. Resulta que muchas veces, yo me fijo mucho en los procesos matemáticos porque creo que son los que más eh, tienen que ver con esto. Ustedes saben que para muchos, para mí fue muy difícil aprender a restar y dividir. Esas dos cosas fueron súper difíciles en la vida. Y entonces resulta que a mí me enseñaron como, mira, 4 menos 2 2 y así con todas las
yo nunca lo vi, ¿sí? Pero a mí me enseñaron que eso era así y con 4 cifras y con 3 cifras. Y pues yo lo hice mecánicamente, pero yo no lo entendía. O sea, yo llegué a grande sin entenderlo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa aprendizaje significativo? Aprendizaje significativo, muchas veces nosotros restamos en la vida, ¿sí? O sea, muchas veces en situaciones cotidianas de nuestras familias, nosotros tenemos que dividir, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si tenemos, no sé, un plato de comida, entonces lo dividimos entre los 4 miembros de la familia, etcétera, ¿sí? Y cuando un profesor plantea esos escenarios que han ocurrido en la vida real, entonces eso genera que yo pueda entender el nuevo conocimiento. O sea, que yo pueda relacionarlo con lo que ahora estoy aprendiendo. En la Biblia hay muchos ejemplos de aprendizaje significativo. O sea, el Señor siempre tomaba en cuenta lo que los demás sabían, ¿sí? Entonces, si por ejemplo ellos vivían entre, no sé, en un campo muy rural, entonces él dice, bueno, les cuento de la parábola del sembrador, ¿sí? Había un sembrador. Mm, ¿Quién sabía del sembrador? Ellos. Porque él no le decía, porque Jesús no decía en su Jesús seguramente, o sea, no seguramente Jesús sabía mucho, ¿sí? Entonces uno dice, ¿para qué Jesús se pone a hablar en un lenguaje tan sencillo? Y uno dice, ah, claro, porque el público para el que él estaba hablando, pues era un público muy específico, ¿sí? Y él habla en un lenguaje que ellos entienden, ¿sí? Todo el tiempo está hablando en un lenguaje que ellos entienden, ¿sí? Entonces, creo que es como chévere que nosotros pudiéramos también hacer ese estudio y es pensar, ¿por qué el Señor no pone otro ejemplo? ¿Sí? Cuando nos está explicando a nosotros por medio de parábolas, ¿por qué no pone otro ejemplo? claro, ya. Y, y yo creo que es una buena manera. Entonces, si yo le quiero enseñar una verdad espiritual a un niño, ¿cómo lo hizo el Señor? ¿Sí? El Señor mostraba cosas que estaban ahí, al frente mío, al lado mío, cosas que se podían ver, cosas que ellos ya habían vivido, ¿sí? Cuando él le dice, mira, tú vas a ser pescador de hombres, ¿sí? Le está diciendo algo que le ha hecho toda su vida, o sea, toda la vida de la pescada, ¿sí? Y entonces dice, ya, déjalo porque ahora de aquí en adelante tú vas a ser pescador de hombres, ¿sí? Entonces creo que es como entender en qué situación se encuentra la persona que yo tengo delante de mí y más si es un niño, ¿sí? Pero incluso con adultos vemos que Dios lo hace, ¿sí? El Señor Jesús lo hace a través de todo el ministerio. Él sabe con quién está hablando, ¿sí? La samaritana, dame de beber, ¿sí? Entonces es chévere que él utiliza cosas que ellos saben, ¿sí? Por ejemplo, todos los días ella va y saca agua, ¿sí? Y ahora le está enseñando una verdad espiritual, ¿sí? A ella, que ella ya sabía un conocimiento, pero ahora le está enseñando una verdad espiritual. Entonces creo que eso es aprendizaje significativo cuando yo algo que ha sido parte de mi vida, lo conecto con algo nuevo que tengo que aprender, ¿sí? Pero digamos que si Jesús se hubiera puesto a hablar en otro lenguaje, pensemos que es el mismo pescado, ¿sí? Y Jesús no le dice eso, sino le dice, ay, no sé, le explica con, no sé, le dice, mira, de ahora, bueno, podría hacerlo en un lenguaje más elaborado. Pensemos como que puede decir, mira, de ahora en adelante, yo quiero que tú ejerzas un misterio en donde, y empieza a ser muy elaborado. Claro, lo hubiera podido hacer también así, pero el hecho de que él hable de esta manera genera como recordación. Ah, yo he sido pescador toda mi vida, pero ahora soy pescador de hombres. Digamos que eso genera como que yo no me olvide de eso nunca. Ahora, si yo estuviera hablando con un niño, pues yo qué haría sencillamente tratar de mostrarle cosas que él ya ha visto, ¿sí? Cosas que él antes ya haya visto para enseñarle algo que puede ser nuevo, ¿sí? Entonces, yo creo que el Señor lo hace mucho. Si nosotros nos fijamos en Él, Él todo el tiempo está conectando tu situación, lo que tú sabes hacer, lo que tú eres, con lo que yo te quiero enseñar, ¿sí? En muchas formas, con muchas personas Él hizo eso, ¿sí? Entonces, puede ser chévere como revisarlo también. Bueno, ok, entonces, pero para este ejemplo, dice, aprendizaje mecánico es lo contrario. Aprendizaje mecánico es, por ejemplo, bueno, chicos, para la próxima semana ustedes tienen que aprenderse los departamentos de cada capital. Punto. Entonces, empecemos. ¿Sí?
Hay otras maneras de enseñar eso, ¿sí? Por ejemplo, muchos niños han viajado, ¿sí? O conocen lugares turísticos, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿quién ha ido alguna vez, ¿cierto? A Cartagena. Bueno, no, mira, yo he ido a Cartagena, ¿sí? Entonces estamos relacionando algo que ya hicieron, ¿sí? O por ejemplo, yo puedo poner un video de ese lugar, ¿sí? Entonces yo puedo decir, miren tan chévere que es, aquí se puede hacer esto, aquí se puede hacer esto, aquí se puede hacer esto, y después puedo enseñar el concepto que quiero enseñar, ¿sí? Entonces ellos ya relacionan imágenes, experiencias con un concepto que yo quiero mostrar, ¿sí? Entonces creo que ese también puede ser como pues un buen ejemplo. Hay muchos, pero la cosa es no partir de memorice y ya, memorice y ya, memorice y ya. Para qué sí sirve memorizar cuando yo quiero aprender vocabulario? ¿Sí? Digamos que yo quiero aprender inglés, ¿sí? Pues qué bueno es aprender vocabulario, ¿sí? O sea, de pronto en algún momento sí tengo que hacer ese ejercicio memorístico, pero en general para el conocimiento, pues no es viable hacerlo de esa manera, ¿sí? Entonces, mira que aquí dice en la parte de abajo, hace referencia a que el aprendizaje puede ser significativo y memorístico, es decir, puede ser las dos cosas, ¿sí? Aunque el memorístico sería fundamental en determinadas etapas, o sea, en determinados momentos sí me toca memorizar, ¿qué hacen? Sí, o sea, es importante que yo memorice cosas, pero solo en determinados casos, no siempre, ¿sí? O sea, memorice por el esquema de memorización, que es como repetir, 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 ¿sí? Bueno, muy Pero bien. yo creía, hermanita, que el mensaje, el aprendizaje mecánico era como las cosas que ya uno aprende y después no piensa, sino que las hace mecánicamente. Por ejemplo, cuando uno aprende a manejar, que le enseñan que hay que meter el clutch, que hay que el freno, que hay que meter el cambio, que hay que, y ya cuando uno aprende a manejar, ya uno no piensa, pero instintivamente uno mete el clutch para meter el cambio, etcétera, etcétera, y uno no está pensando, porque ya eso está aprendido y ya lo hace mecánico, bim, bam, bim, bam, bim, bam. O eso no es el aprendizaje mecánico. Sí, correcto. Es aprendizaje mecánico, pero también aprendizaje mecánico es cuando, por ejemplo, yo te paso a ti lo mismo, te paso los departamentos y te paso, te digo, bueno, listo, mencióname el departamento, ¿cierto? O cuando yo te digo, apréndete de memoria, entonces, claro, tú mecánicamente me vas a decir, bueno, listo, está bien, departamento capital, departamento capital, departamento capital. Es mecánico porque como tú dices, estás haciendo como el clutch, o sea, lo manejo, ¿cierto? Lo hago, ¿sí? O sea, me lo aprendí, ya, me lo sé de memoria, pero no hay como un conocimiento más profundo o una relación de lo que yo alguna vez viví, ¿cierto? Con el nuevo aprendizaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, qué chévere sería enseñar las distancias. Si yo voy a enseñar una distancia, estoy poniendo ejemplos que no tienen que ver con lo que nosotros hacemos, pero digamos que yo voy a explicar una distancia. Yo puedo decir, bueno, aprendas esto de memoria centímetros, no sé qué, metros, o sea, yo puedo hacerlo de memoria y para él va a ser mecánico, va a ser como mover el clutch, ¿sí? Para mí sumar fue mecánico, o sea, yo hacía lo mismo, lo del clutch, pero no tenía un conocimiento más profundo, ¿sí? Entonces ambas cosas, o sea, creo que lo mecánico en sí es algo que, como tú dices, sale sin necesidad de pedirle a la mente que lo haga y es bueno, pero muchas veces se omite la parte donde yo relaciono ese conocimiento con algo previo, ¿sí? A veces eso se omite, ¿sí? Entonces, ahí es cuando decimos que es solo memorístico. O sea, lo hago porque ya lo mecanicé, me dicen que es así y pues yo lo hago, está bien, pero no lo entiendo, ¿sí? O no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Entonces, una de las cosas, para terminar con esto, una de las cosas más difíciles que yo creo que tenemos con nuestros estudiantes, sean adultos o niños, es el poder motivarlos. Y la razón es que ellos no se sienten parte, ¿sí? Entonces nosotros impartimos un conocimiento desde donde nosotros lo vemos, o sea, desde donde nosotros nos paramos, ¿sí? Desde nuestra realidad impartimos un conocimiento, pero eso en nada toca la vida de las personas a las que nosotros estamos hablando porque estamos muy lejos, ¿sí? O sea, no nos estamos acercando a sus situaciones de pronto, ¿sí? A lo que a ellos les interesa, ¿sí? A lo que ellos viven a diario, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los niños, a lo que ellos son por naturaleza, ¿sí? De pronto lúdica, de pronto juego. Y nosotros decimos, bueno, ok, queremos enseñar este conocimiento, no estoy hablando de conocimiento bíblico, sino cualquier conocimiento y a veces no los estamos haciendo parte. O sea, no estamos tratando de que ellos
mismos generen conexiones entre lo que ellos saben y lo que nosotros queremos enseñar. Entonces, podemos dejar para la próxima semana, ya que nos quedan 3 minuticos, la tarea de que cada uno busque una. A mí me gustaría que fueran parábolas. Me parece que eso es mejor dicho, la forma más práctica en la que el Señor lo hizo, que cada uno busque como una parábola del Señor, en la que podamos mostrar cómo cómo él buscaba que los que le oían, ¿sí? Discípulos, personas, bueno, la gente entendiera un conocimiento que él quería enseñar, pero partiendo de lo que la gente era, o de lo que la gente le interesaba, o de lo que la gente sabía, ¿sí? Entonces podemos hacer ese ejercicio, no es un ejercicio tan largo, ¿sí? Lo pueden hacer hablado, así como lo estamos haciendo, así como lo estoy haciendo yo, o escrito, como les parezca mejor, pero vamos a buscar cómo el Señor buscaba que ellos aprendieran basado en lo que basado en lo que ellos vivían, en lo que ellos sabían y en lo que ellos experimentaban y cómo él relaciona eso que es la experiencia, ¿sí? La experiencia que ellos tienen, su manera de pensar, su visión, su cosmovisión, con la enseñanza espiritual que él quiere dar. ¿Listo? Entonces podemos dejar ese pequeño ejercicio. Igual ahí les sigo colgando los videos para que de pronto sigamos observando personas que tienen como un grado de conocimiento sobre el tema y que nos apoyan un poco con qué es ser maestro. No sé si Yo algún hermano tiene algún. yo estoy un poquito Dime. confundida. Esa tarea del maestro no era para hoy. Ah, sí, hermana, es que al inicio de la clase comenté que como yo subí los videos tarde, ¿sí? Ajá. Entonces, por eso no me atrevo a pedirla, porque ha pasado muy poco tiempo, ¿sí? Ah, Entre ya. Ah, eso y no, no, este. no, no, Entonces, no, 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 no se preocupe que yo estoy también cogida de atraso porque he tenido unas semanas duras con citas médicas y mi esposo y todo eso, entonces, pero yo preguntaba que si esa tarea era para hoy, entonces quedan las dos tareas para la próxima semana. sí, la fundamental es la de las parábolas que les estoy diciendo, que creo que es un ejercicio excelente. Y yo les voy a seguir enviando videos para que vayamos reflexionando sobre eso. Yo les cuento para cuándo podemos compartirlo, ¿sí? Pero no para la próxima semana porque igual voy a seguirles enviando cositas. Ahora no tienen que verlos todos, ¿sí? O sea, sí mando 10 pero sí traten de ver algunos. O sea, el tema que les llame la atención está muy chévere que lo trabajen, ¿vale? Perfecto. Gracias. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por haber estado. Dios les bendiga y nos vemos entonces la próxima semana con el tema de aprendizaje significativo. Muy cortico, muy cortico, Gracias, qué bueno verlos. muy cortico. Qué chévere. Qué lindo, Gracias, 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 gracias. hermana. Dios te bendiga.